Gracias te damos, Señor. Recibe esta adoración, Padre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das un día más de estar en tu casa, Padre. En esta hora vamos a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que uses mi boca, Señor. Me reduzco a la nada, Padre, para que tú tomes el lugar, Señor, y hables todo a tu pueblo, Señor. También te pido por tu iglesia, Padre, que sea ella abriendo sus oídos espirituales, Padre, abre su entendimiento, para que ellos puedan recibir tu palabra, Padre, y puedan crecer en el conocimiento tuyo, Padre. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invito que abran su Biblia, hermanos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 9. Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 9. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hay una historia que a mí me llamó mucho la atención acerca de un hombre que había naufragado y había quedado a la deriva en medio del mar. Y este hombre encontró una isla donde se refugió. Llegó a esa isla y construyó una cabaña. Dijo: estoy perdido, no tengo quien me salve. Y dice que este hombre construyó una cabaña, y cuando la acabó de construir, dice que empezó a dar gracias a Dios y empezó a orar: Señor, gracias te doy porque me has dado fuerzas para construir esta cabaña. Y esta cabaña me va a servir cuando haya sol, haya lluvia, donde tenga yo que refugiarme, es mi única esperanza. Y dicen que cuando ese hombre estaba orando, un rayo cayó y le quemó la cabaña. Y este hombre no se explicaba por qué, cuando de repente el humo de la cabaña subió y un barco vio que había humo en esa isla y se acercó porque sabía que en esa isla no había nadie. Y este hombre fue rescatado. La historia de este hombre cuenta que él ya no tenía esperanza, hermano. Por eso te quiero llevar a este pasaje para hablarte de un hombre que no tenía esperanza, que estaba igual que nosotros y estaba igual que muchos en el mundo, hermano. Dice el versículo 1 de esta historia, dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice este pasaje que había una fiesta en Jerusalén. Había 3 fiestas que eran muy importantes para el pueblo judío, que era la fiesta de la Pascua,
la fiesta de Pentecostés y la fiesta del tabernáculo. Y dice que Jesús fue a Jerusalén. Pero antes de que sucedieran estas cosas, yo encuentro a Jesús en Caná de Galilea. Y dice la palabra que fue un hombre, un oficial del rey, fue a buscarlo porque su hijo estaba enfermo y enfermo en peligro de muerte. Y dice que cuando fue, este hombre era de Capernaum y fue a Caná, le pidió misericordia al Señor. El Señor solamente le reclinó que tuviera fe. Dice, solamente porque ves los milagros y porque has visto las señales que yo hago, ¿por eso creéis? Entonces el Señor le pide a este hombre que tenga fe, hermano, y es lo que nos pide a nosotros el día de hoy, que tengamos fe en Él, que no nos dejemos llevar por los milagros. Y dice la palabra que el hijo de este hombre fue sano, pero me llamó mucho la atención porque de Caná de Galilea hasta Jerusalén, él se hacía de 5 a 7 días caminando, hermano, porque tenía que cruzar el río Jordán. Iba él dispuesto a las fiestas, iba a ir a la fiesta que Dios había instituido, hermano. Y esto me llamó mucho la atención porque a veces nosotros somos muy... se nos hace complicado a veces venir a la fiesta que celebramos aquí, a nuestro Dios. Y a veces no tenemos que caminar 5 o 7 días. Pero el Señor, aún siendo el Hijo de Dios, Él obedecía. Y hay veces a nosotros nos cuesta ser un poco obedientes, hermano. Y vemos que Juan narra 3 idas. Primero llegó a Jerusalén y luego volvió a regresar, que se encontró con la mujer de Samaria, que era el camino más corto de 3 a 5 días. La idea es que el Señor Jesús, donde quiera andaba caminando y andaba predicando el Evangelio, porque Él estaba interesado por las almas. Y a veces esto nos habla mucho a nosotros, que a veces no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces vemos que había una fiesta. Dice el versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Jerusalén es una ciudad amurallada que tiene 12 puertas, hermano. Y una de esas puertas es la puerta de las ovejas. Y dice que muy cerca de ahí había un tanque que en hebreo se llama Betesda, que significa casa de misericordia. Dice que el cual tiene 5 pórticos. Y pórticos eran columnas que tenían techo donde la gente se podía resguardar. Ya hubiera sol o un mal clima o quería ponerse a descansar, esa gente descansaba ahí. Y me llamó mucho la atención este pasaje, porque esa puerta, en el libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 1, Nehemías narra que esa puerta fue reconstruida por el sumo sacerdote Eliasib. Este sumo sacerdote reconstruye, después de que el imperio de Babilonia destruyó las murallas y destruyó la ciudad de Jerusalén y quemó el templo, Nehemías va a reconstruir las murallas, pero él narra en el capítulo 3 que la primera puerta que fue reconstruida fue la puerta de las ovejas, hermano, por un sumo sacerdote. Y me llamó mucho la atención porque cuando venían las ovejas, algunos creen que ese estanque era para lavar a las ovejas, limpiarlas antes de introducirlas. Otros creen que era para que antes de que la persona entrara a la ciudad o al templo, se fuera y se purificara, se limpiara. Hay 2 posturas acerca de esto. Pero lo que sí es cierto es que las ovejas que venían de Jerusalén, ya sea que se lavaran ahí antes de entrar al templo, y en el templo esas ovejas pasaban 3 días en observación, porque los sacerdotes tenían que observar que esa oveja estuviera limpia, que no tuviera defecto, antes de ser sacrificada a Dios por el perdón del pueblo. Y me llama mucho la atención porque la palabra de Dios dice que Jesús es el sumo sacerdote, y Él
dice que Él es la puerta. Y dice que Él es la puerta de las ovejas. Y Él estuvo observado por 3 años por sacerdotes, por escribas, por fariseos, y no fallado ninguna mancha en Él. Él fue el Cordero perfecto que pudo entrar, pudo ser sacrificado por nuestros pecados. Y por eso Él es la misericordia de Dios hacia nosotros, hermanos. Porque nosotros teníamos que haber pagado por nuestros pecados, pero Él tomó nuestro lugar. Amén. Entonces, yo encontré muy bonito este pasaje porque esa es la verdadera misericordia de Dios, hermano. Amén. Dice el versículo 3: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Cuando estuve yo estudiando este pasaje, hermano, yo encontré que sí son 4 clases de personas que habían ahí. Muchos creen que enfermos está refiriéndose a los otros 3, pero yo estudié y sí eran 4 tipos de personas que había ahí, hermano. La primera palabra era que eran enfermos, y esa palabra es atseneia en griego, que habla sobre debilidad. Alguien que está verdaderamente enfermo, que no tiene fuerzas para poderse levantar. De ahí dice que había ciegos. Un ciego es alguien que no puede ver, no puede caminar, no sabe por dónde va. Pero también dice que había cojos, y un cojo normalmente no puede sostenerse parejo, siempre está inconstante a la hora de pisar. Y también dice que había paralíticos. Paralíticos es alguien que el músculo no le responde. Por más que él quiere caminar, no puede porque está paralizado. Entonces vemos que hay 4 clases de personas, y lo mismo hay en lo espiritual, hermano. Hay gente que es muy débil, que no puede ni levantarse, hermanos, que está totalmente debilitada, no puede levantarse. Y también hay ciegos espirituales, que por más que tú le muestres la verdad, ellos no pueden ver, porque están cegados por las tinieblas. También hay gente que es coja y hay gente que es paralítica, que por más que él quiere, no le responden los músculos para poder venir a los pies del Señor. Y dice este pasaje que en este estanque había mucha gente enferma, había muchísima gente enferma. No sé si usted se puede imaginar la situación de este lugar. Aunque es casa de misericordia, no se ve que haya mucha misericordia, hermano. Mientras en el templo hay fiesta, en este lugar hay mucha gente enferma, que aunque ellos quisieran ir a la fiesta, no pueden porque están incapacitados. Y probablemente este sería de los pocos lugares que algún sacerdote o escriba fuera a poner atención. Y esto nos habla de que nosotros deberíamos tener cuidado donde hay enfermos. Deberíamos tener cuidado donde hay gente así. Hay gente que no puede ver, hay gente que está perdida espiritualmente. Y ese es el llamado de Dios hacia nosotros. Porque Mateo 25, cuando habla sobre el juicio de las naciones, dice: porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Enfermo, y me cuidaste. Forastero, me recogiste. En la cárcel, y viniste a visitarme. Ahí están los enfermos, hermano. Y es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Entonces vemos que está la multitud de enfermos, y ellos, ¿qué estaban haciendo ahí? El pasaje del versículo 3 dice que ellos estaban esperando que el agua se moviera. ¿Por qué? Vamos al versículo 4. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En cuanto a este versículo, hay 2 posturas, hermano.
Hay algunos que creen que no era cierto, hay otros que creen que sí es cierto. Pero yo creo que sería muy poco misericordioso tener una multitud de enfermos y que llegara un ángel y tocara y solamente uno pudiera ser sano. Muchos creen que era una superstición, que había corrido de lengua en lengua de que en ese estanque había sanidad. Como muchos paganos hacían, los romanos tenían esa costumbre de creer que en las aguas había sanidad, y muchos de ellos se habían metido eso en la cabeza. Eso no es algo nuevo en el hombre. El hombre siempre tiende a buscar algo fuera de Dios. Eso es normal. No sé si recuerdan el pasaje donde el pueblo de Israel se había alejado de Dios después en el libro de Jueces. Ellos vivían como ellos querían. Y dice que Dios se había alejado de ellos, ya no estaba Dios, su presencia ya no estaba con ellos, pero ellos tenían el arca. Y ellos dijeron, si sacamos el arca, Dios va a ir con nosotros. Tomaron el arca del pacto, un símbolo de la presencia de Dios, y dijeron, Dios va con nosotros porque llevamos el arca. Y lo tomaron como algo supersticioso. ¿Y qué pasó? Que los filisteos lo derrotaron, capturaron el arca, pero en realidad era que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Y sucede aún con muchos cristianos que todavía abren el Salmo 91 y lo ponen a manera supersticiosa, hermano. La palabra es espiritual y da vida cuando la comemos, cuando la hacemos nuestra. Mientras no creamos en esta palabra como algo espiritual y que puede ser algo por nosotros, es solo un libro, hermano. Pero cuando tú tienes fe y la crees en tu corazón, tiene poder, porque es palabra de Dios. Entonces vemos que ellos esperaban el agua, un supuesto milagro. Recuerdo cuando Pablo y Bernabé curaron un cojo y casi lo tomaron como Dios y le querían rendir culto. Porque así es el ser humano, hermano. Busca en donde no hay solución para sus problemas. Busca en todo lugar, menos busca en Dios. Entonces, el hombre es un adorador, hermano. El hombre es capaz de adorar, porque Dios lo diseñó para adorarle. Pero el hombre es capaz de adorarse a sí mismo. El hombre es capaz de adorar su trabajo, el hombre es capaz de adorar el dinero, el hombre es capaz de adorar su casa, el hombre es capaz de adorar a sus hijos. Pero Dios pide que le adoremos a Él, porque Él es primero. Está en los 10 mandamientos, hermano. Entonces vemos que el estanque de Bethesda representa los lugares a los que la gente va en busca de una solución temporal para sus problemas. Vemos que nada ha cambiado. La gente, si hay una imagen y le dicen esta imagen es milagrosa, la gente va sobre esa imagen. Pero vamos al versículo 5. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermano, ¿qué tan complicado es estar 38 años enfermo? Ahora en el tiempo de pandemia, yo estuve enfermo, estuve una semana. De hecho, dejaron de haber servicios. Y una semana estuve en cama, hermano. Mi esposa me llevaba comida. Y yo decía, ¿será que ya no me voy a levantar? Porque me sentía muy débil, hermano. Yo casi le decía, yo decía en mi mente, le voy a hablar al pastor para que me venga a dar la bendición. Y ya ni modo, porque yo decía, es difícil, porque cuando estás en cama, piensas eso. Una semana, ahora imagínate 38 años este hombre, estar postrado en cama. No dice la palabra que este hombre que había estado 38 años en el estanque, no, dice la palabra que este hombre tenía 38 años enfermo. No sabemos si era el primer día que este hombre iba, si tenía una semana, un mes yendo al estanque, pero este hombre había puesto su fe en el estanque. Entonces,
Vemos en la Biblia que hay personas que habían tardado algún tiempo en estar enfermos. ¿Se acuerda la mujer con flujo de sangre? Dice que llevaba 12 años. 12 años, hermano. Y ella buscaba hasta que buscó la solución en donde había respuesta, hermano. Había paralíticos desde su nacimiento y ciegos de nacimiento, que cuando Dios llegó, Dios los libertó y los sanó. Amén. Pero dice que este hombre llevaba ahí. Entonces hay gente que está batallando en el espiritual, que ya lleva muchos años batallando. Hay veces en el matrimonio, este hombre ya no lo soporto. Hay veces con los hijos, o hay veces los hijos con los padres. Y vemos hay gente que en este mundo que ya tiene muchos años batallando y batallando y batallando. Pero este hombre ya tenía 38 años. Y aquí yo le voy a decir por qué este hombre, aunque el título dice que era paralítico, la palabra que lo describe es igual que la primera palabra, asceneia, en griego. Este hombre estaba enfermo, dice, porque busqué en el pasaje, y paralítico utiliza dos palabras, xeros y paralíticos, que no es como describen a este hombre. A este hombre lo describen como alguien que había tenido debilidad, y muchos, por lo que significa la palabra, creen que este hombre había pecado, que había sido inmoral, y de alguna u otra manera el pecado le había dado retribución a través de la enfermedad. Con esto no quiero decir que todas las enfermedades vengan por el pecado, no todas las enfermedades, pero este hombre, según por la palabra que se utiliza aquí, muy probablemente había sido un hombre muy inmoral y Dios le había retribuido con esa enfermedad. Y esto me recuerda en la familia que yo tengo, una vez estando con, es familiar, no quiero mencionar qué tan cercano era a mí, pero llegó la familia y traía un hombre. Este hombre estaba en esa condición, hermano. Y cuando yo vi que lo trajeron, lo traían cargando entre todos, porque no podía mover nada, y lo acostaron. Y ella era anciana, y era blanco el hombre, y llegó con toda su familia y empezaron a contar. Y el Señor platicaba mucho, aunque estaba acostado, empezó a platicar conmigo, empezó a platicar. Y yo, cuando su familia empezó a relajear de él, dicen que este hombre había sido muy promiscuo. Este hombre había tenido hijos y su lista era interminable. Yo no sé si Dios le haya retribuido a este hombre con esa enfermedad, pero me da mucho parecido a la situación de este hombre. Por lo que cuenta su familia de ese anciano, lo asemejo. Y créanme que si yo hubiera estado bien, yo le hubiera hablado de Dios a ese hombre, porque necesitaba a Dios. Entonces, vemos que este hombre está así, pero algo sucedió, hermano, porque la gente busca solución en otras cosas, pero este hombre estaba a punto de cambiar su vida. Y quiero que me acompañen al versículo 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Dice que Jesús lo vio, hermano, porque había una multitud de enfermos, pero Dios lo vio. Dios lo vio a él. Dios ve a todo el mundo, hermanos, pero cuando se enfoque, está hacia una persona, esa persona va a tener un encuentro con Dios. Y eso pasó con nosotros. Dios un día, entre toda la multitud, dice que nos vio, y a pesar de que estábamos enfermos, Él nos vio. Y dice que Jesús sabía que ya tenía mucho tiempo, porque Jesús, cuando nos ve, no solo nos ve, sino sabe todo lo de nosotros.
sabe todo. Y dice que de este hombre sabía que ya tenía mucho tiempo con esa enfermedad, porque nada está cubierto a los ojos de Dios. No hay pecado que hayamos hecho que no esté descubierto ante sus ojos. Entonces, así como el Señor nos buscó a nosotros, dice que vio a este hombre, aún de lo que este hombre había hecho. Pero Dios le dice, ¿quieres ser sano? Ya Dios le había preguntado en Lucas 18:41, le dijo a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Obvio, quiero ver, ¿no? Pero hay personas que no quieren ver, hermano. Hay personas que quieren un bastón. Aunque están ciegos, quieren un bastón, hermano. No quieren ver. Y a este hombre Dios le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué, hermanos? Porque no todos quieren ser sanos. Hay personas que están teniendo problemas en el matrimonio y tú les presentas con la palabra su problema. No. Hay personas que tienen problemas con los hijos y está destruido su hogar y tú le muestras y no quieren ser sanos. Pero Dios quiere que este hombre reconozca la necesidad que él tiene. Y vemos que en el versículo 7, Señor, le contestó el enfermo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vemos que este hombre no le dice, sí, quiero ser sano. Primero le dice, es que no tengo quien me meta al estanque. Siempre las excusas del hombre es que es por culpa de otro, Mi matrimonio está mal por culpa de este hombre. Es que mis hijos es por culpa de ellos, por eso yo no soy feliz. Si en mi trabajo no me va bien, es por culpa del jefe. Y siempre hay excusas, hermano. Y este hombre le respondió, no tengo quien me meta al estanque, Señor. Y no solamente no tengo quien me ayude, otros me estorban. Porque cuando hay movimiento del agua, ya el ciego ya escuchó, se tiró. Por más que quiero, yo me arrastro en mi mente y quiero llegar, pero no hay manera, Señor. No tengo quien me meta al estanque. Y es importante que cuando una persona tiene problemas espirituales, debe de reconocer lo que él es, porque si se victimiza, no puede Dios ayudarlo. Por eso, para la salvación es importante el arrepentimiento, pero para arrepentirnos debemos de reconocer nuestra condición de que somos pecadores. Y este hombre no quería reconocer eso, hermano. Entonces, al igual que Adán y Eva, desde el principio le dijo, Señor, es que la mujer que me diste, y Eva, no, es que fue la serpiente, hermano. Fue la serpiente. Entonces vemos que si queremos crecer en lo espiritual, debemos de dejar culpar. Aún aquí en la iglesia, hermanos, no, es que el líder, no, es que el pastor, no, y empezamos a echar culpas y culpas y culpas, y nunca podemos llegar a nuestro verdadero problema que está dentro de nosotros. Entonces, cuando no reconocemos verdaderamente nuestra responsabilidad, no sucede un cambio, hermano. Pero este hombre clama, Señor, no puedo. Ya nadie me ayuda, no puedo, no hay una posibilidad de que yo pueda ser libre, que yo pueda ser sano. ¿Por qué, hermanos? Porque para venir al Señor siempre hay obstáculos, siempre va a haber obstáculos. Así que, hermanos, si tú estás aquí, que otro hermano que te haga algo no sea un obstáculo para venir a la presencia de Dios. O que si en tu casa tu esposo o tu esposa no te deja venir, que no sea obstáculo, hermano. Porque el enemigo siempre va a poner obstáculos para tu bendición. Amén.
Pero de este encuentro, hermanos, podemos sacar algo. Porque en el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo, hermano, cuando de la palabra de Jesús, de la boca de Jesús salen palabras, hermano, debemos de poner mucha atención. Él le dijo 3 cosas, hermano. Levántate, toma tu lecho y anda. Y vemos que la palabra de Dios tiene poder, pero hay que obedecerla. Hay que obedecerla, hermano. Él le dijo: levántate. No, Señor, es que estoy acostumbrado a arrastrarme. No quiero levantarme. Muchos así dicen: no, Señor, es que aquí estoy bien a este nivel. Aún me gusta arrastrarme. Pero el Señor le dice: levántate. Y al igual a nosotros, si sientes que estás enfermo, Dios te dice: levántate. No puedes seguirte arrastrando, hermano. Levántate. Levántate. O queremos seguir postrados en un lugar donde no avanzamos, o nos vamos a mover a otro lugar. O seguiremos siendo creyentes de silla, que estamos acostumbrados a venir aquí, escuchar la prédica y volvernos a arrastrar. O vamos a escuchar la voz del Señor que dice: levántate. Y no solo le dice levántate, le dice: toma tu lecho. ¿Por qué le dijo el Señor: toma tu lecho, hermano? Porque imagínate que este hombre se levanta y vuelve a ver su lecho ahí donde está acostumbrado a acostarse. Este hombre es capaz que su mente le vuelve a decir: ve allá. Si Dios te está diciendo: levántate y toma tu lecho, y si ves que la pornografía te hizo daño, levanta tu lecho. Si ves que el odio te ha hecho daño, levanta tu lecho. Si ves que la mentira te ha hecho mucho daño, levanta tu lecho. No te sirve que lo tengas ahí, porque vas a volver a querer regresar a lo mismo. Y vemos que le dice: anda. No puedes quedarte cerca de este círculo que no es correcto. Vas a ver a la más gente enferma y te van a querer volver a enfermar. Vas a andar con gente que habla malas palabras y la vas a volver a decir. Si tuviste problemas con el alcohol y todavía dices: aquí tengo mi lecho en el refri, sácalo, tíralo y empieza a caminar y aléjate. Y cuando pases por el Six, haz así. Aléjate, hermano. Anda, camina en la palabra de Dios. No te quedes paralizado, porque cuando uno se queda paralizado, tiende a regresar, a retroceder. Y le dice: toma tu lecho, porque si no, te vas a volver a reclinar. Y anda para que te alejes de esto, que no es para ti. Y dice la palabra que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Dice la palabra que al instante, ¿no? Cuando el hombre obedece, es al instante. Y dice que aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y empezó a caminar. Y por 38 años este hombre no halló reposo. Por más que estuviera ahí, es difícil estar tanto tiempo acostado. Pero ese día, él encontró el verdadero reposo. Él encontró descanso. Y dice la palabra que después de esto, él agarró el lecho y empezó a caminar. Y luego los religiosos lo vieron y le dijeron: no te es lícito llevar tu lecho. Y me parece muy interesante lo que este hombre le contesta: si el que me dijo, me sanó, me dijo: recoge tu lecho y anda, yo le voy a obedecer.
No importa que tú me digas que no. Si tiene poder para sanarme, tiene poder para decirme que yo lleve mi lecho. Y ese que te sanó, hermanos, tiene poder para que tú camines, que no venga un religioso y te diga, te vaya a sacar de aquí, hermanos, porque Él tiene poder para sanarte y para que descanses, hermano. Amén. Porque hay oposición aún dentro de la propia iglesia, hermano. Que no te detenga eso, hermano. Lo que esta gente no entendía, que el verdadero reposo era Jesús. Porque ese día fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Pero, y con esto voy a concluir, hermano, porque Jesús lo sanó. Y este hombre, después de estar en la casa de misericordia, aunque estaba cerca, no podía entrar por su incapacidad. Jesús le dice, ya, yo soy la puerta, yo te he sanado, puedes entrar por esa puerta de las ovejas, puedes ir a la fiesta, puedes ir a la fiesta porque yo ya te he sanado. Pero le hace una advertencia, hermano. En el versículo 14 le dice que Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, la mujer adúltera que se encontró, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida y estuvo 38 años por su pecado, anduvo vagando en el desierto, ¿no? Hasta que Dios levantó a Josué y él los pudo introducir a la tierra prometida, donde iban a tener descanso, hermano. Este hombre por 38 años había estado así. Pero Dios le hace una advertencia. No peques más para que no te venga algo peor, hermano. Y puede venir algo peor después de 38 años, hermano. ¿Crees que pueda venir algo peor después de 38 años de estar en cama? Y podemos estar aquí en la casa del Señor, hermano. Y puede ser que todavía estemos enfermos. Y estamos en la casa de misericordia y todavía queremos el estanque. Yo estuve 7 años en una silla, atado a mi pecado. 7 años, hermano, por eso te lo digo. Estaba en la casa de misericordia, pero mi vista estaba en el estanque. No estaban puestos mis ojos en lo que Jesús hizo, hermano. Porque esa puerta de las ovejas dice que no tenía cerrojos, no tenía cerradura. Esa puerta estaba abierta para a la hora que quisieras pudieras entrar. Lo mismo la puerta de la salvación está abierta. Solamente tienes que preguntarte si quieres ser sano. Solamente tienes que preguntarte. Tienes que preguntarte si estás dispuesto a tomar tu lecho y caminar. ¿Por qué, hermano? Porque la advertencia de Jesús hay que ponerle mucha atención. Dice que cuando el espíritu sale, y si el hombre queda limpio y no amuebla su casa, vienen 7 espíritus peores y vuelve a ser el estado de aquel hombre peor que como había sido. Pero lo más peor, hermanos, lo más peor que le pudo pasar a este hombre y nos puede pasar a nosotros es que terminemos separados de Dios. Bueno, entonces, mi invitación es esta: entra por la puerta. Entra por la puerta. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, en esta hora, Padre Santo, por esta palabra. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a tus hermanos, Señor, con tu palabra, Padre.
Bendice sus vidas, Padre. Gracias te doy